No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Ahora en el verso 19 al 21 nos habla de hacer tesoros en el cielo. Dice que donde no corrompe el ladrón, ni mina, ni hurta, no roba. Ahí en el cielo nada malo puede pasar. En otras palabras, tenemos que aprender a ver al cielo como el banco de los bancos. El banco más seguro que hay. Pero dice acá que realmente tenemos que entender que donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. ¿Qué está tratando de decir acá? Que nosotros entendamos que necesitamos hacer las cosas bien. En esta parte tiene que ver en la práctica de justicia. Cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo, por ejemplo en mi caso, haciendo estos videos para instruir a hermanos, a personas que necesitan instrucción y conocimiento bíblico, que necesitan regresar a las escrituras y ya no a las prédicas que de cierta manera a veces se alimentan con muchas cosas que no son bíblicas. Es bueno hablar de mi testimonio, de cómo yo practico la palabra, está bien, pero a veces muchas anécdotas, muchas cositas que de veras realmente nos sacan del contexto bíblico. Y yo sé, a veces se tratan de narrar para alimentar el contexto, o a veces para mantener un poquito más extenso el tiempo, pero no es así. Esto no es entretenimiento, esto es razonamiento espiritual. Y entonces tenemos que entender que no se trata de entretener a la gente, sino de llevarlos al razonamiento, al conocimiento bíblico que Dios quiere que tengamos. Entonces, cuando hacemos eso, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando ayudamos al pobre, cuando honramos a nuestros padres, cuando todo lo que nos lleve a practicar la palabra, entendamos que ahí nadie nos va a robar. Es como que fuéramos a hacer un depósito al mejor banco de los bancos. Y estamos guardando ahí porque un día esos tesoros, eso que nos va a servir en la eternidad. Cuando estemos con Dios, según el plan que Dios tiene. Necesitamos comprender que hacer tesoros en el cielo es como que garantizar que tendremos tesoros en el futuro. Hacer tesoros en el cielo es saber entender que Dios nos está induciendo no solo a atesorar en la tierra, porque es necesario también hacer tesoros en la tierra para cubrir necesidades, sino también atesorar en el cielo. Digamos, hacer tesoros en el cielo es entender que de cierta manera, si aquí le estamos poniendo ganas y fuerza para hacer las cosas que necesitamos cubrir o satisfacer nuestras necesidades, también tenemos que entender que habrá una necesidad eterna y que necesitamos hacer tesoros para poder cubrir esas necesidades en la eternidad. Entonces, aquí nos habla a tomar acción, a poder hacer cosas correctas que Dios quiere vernos a todos haciendo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. La lámpara del cuerpo son los ojos. Para que lo entendamos, el Señor nos dio a entender acá el trasfondo a lo que Él quiere llegar es que nuestros ojos son como la forma de expresar nuestras intenciones. Digamos, si yo siento odio por una persona, créanme, no voy a poder disimular ese odio. Y mis ojos, la forma en que yo vea queriendo casi ahorcar o deshacer a esa persona, va a manifestar el odio que hay.
Por eso nuestros ojos son la lámpara o las tinieblas que hay en nosotros. Yo, de cierta manera, tengo que entender que cuando estudio la palabra, cuando me enfoco, practico, medito de día y de noche y guardo, que en otras palabras sería y hago la palabra, dice la Biblia que hay luz dentro de mí. Entonces habrá una persona que me hizo el mal y yo no lo voy a ver con odio, no lo voy a ver con menosprecio, porque entiendo que mis ojos son la lámpara. En ese momento yo lo voy a ver con misericordia, con compasión, con amor de Dios. Porque lo que hay en mi corazón, que es la intención, va a inundar mi cuerpo, va a inundar mis ojos. Y entonces cuando veo a la persona que debería de estar odiando, pero no la odio porque me alimento de Dios, entonces hay luz en mí. La palabra es como luz, me ilumina el entendimiento, la capacidad de razonamiento y la capacidad de actuar. Entonces, cuando yo ya tengo todo eso, créanme, no voy a ver al hermano así, sino lo voy a ver con buenos ojos y le voy a decir un Dios le bendiga, pero no con hipocresía, sino con la verdad que es la palabra de Dios, oh Dios, en nosotros. A ese punto nos quiere llevar Cristo en esta parte. Pero dice que si hay tinieblas, digamos, yo puedo estar haciendo estos videos y decirle, mire hermano, amen a su prójimo y todo eso. Y de repente viene alguien que tuvimos alguna situación difícil. En ese momento se verá si en mí hay luz o hay tinieblas. La forma de reaccionar va a definir qué hay en mi corazón. Entonces, ¿a qué punto lo estoy llevando? Dios nos recomienda que cuidemos nuestros ojos, que en otras palabras sería, cuidemos nuestro razonamiento espiritual, nuestras obras, para que entonces la luz que hay en nosotros nos lleve a hacer la justicia que Dios demanda con los demás. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios y las riquezas. Definitivamente, iglesia. La Biblia nos dice, no se puede servir a dos señores. Veamos. La riqueza. El deseo de tener riqueza. Entre la riqueza está el oro, la plata, todo lo que le da valor, de cierta manera, para que nosotros podamos entender, es el dinero. Hoy en día, si en aquel entonces, bueno, también había dinero, pero tal vez no pesaba, iniciaba en ese entonces, tal vez no tenía esa fuerza, pero hoy en día todo es dinero. En otras palabras, es que no puedo servir al deseo del dinero y a Dios. Ahora, ¿por qué hablo de un deseo? Tenemos que entender que también tiene que ver con intención del corazón. ¿Qué desea mi corazón? ¿Dinero? Créanme, cuando deseemos el dinero, vamos a estar pensando día y noche cómo hacemos para tener dinero. Al entender y comprender que necesito tener dinero, me voy a dedicar. Voy a estudiar, voy a capacitarme, voy, como quien dice, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo leer la Biblia porque tengo que estar 100% capacitándome para hacer dinero. Entonces ahí empiezo a servir las riquezas. Otra cosa es que logro el dinero. Lógicamente, como soy muy bueno para los negocios, empiezo a poner empresas. Entonces la empresa me abarca, mire que esto, créanme, el empresario se mantiene muy ocupado. No puede ir a la iglesia. No puede ir a dedicarse a Dios. Entonces, Dios que conoce eso, que el dinero o Dios abarca tu tiempo, te dice, no puedes servir a dos señores. En otras palabras, si quieres servirme, debes de dejar de servir al dinero.
Así deberíamos de verlo. Si realmente quieres servir a Dios, debes de dejar de servir al dinero. Y créanme, iglesia, se puede. Cuando entendamos que ya no estamos al servicio del dinero, si estamos al servicio de Dios, créanme, Dios les va a proveer dinero y créanme, lo vamos a ver como un carro, lo vamos a ver como un teléfono, lo vamos a ver como algo que nos va a servir para algo, para gastar, para cubrir, pero no lo vamos a ver como nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo me dedico tiempo, me capacito en mis empresas, lo empiezo a ver como Dios? Entonces, ya no sirvo a Dios, sino sirvo al dinero, y es porque se me vuelve mi Dios. Eso es lo que nos enseña en esta parte, así que espero que tengas una sabia decisión, un autoexamen a través de este verso, para que entendamos que es servir a las riquezas o servir a Dios. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Dice en el verso 25 hasta el 24. El afán y la ansiedad. ¿Qué es afán? Estar pensando, estar preocupado por lo que de cierta manera necesitamos cubrir, pagos, gasto. No sé cuál es realmente tener una preocupación, afanoso, así como quien dice, hasta nervioso porque necesito pagar eso, necesito pagar. Y la ansiedad, ella es un desenfreno de nervios, ya es una forma como que excesiva de ver las cosas. Y dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Vean, dice que nosotros no nos afanemos por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué está tratando de decir ahí? De cierta manera, nosotros necesitamos organizarnos primero. Digamos, como quien dice, bueno, es una forma de decirlo. Yo lo hago. El lunes, pollo guisado. Martes, carne asada. Miércoles, pescado frito. Es una forma. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué no sé qué? Y no he hecho esto. No. Primero es la organización. Organiza. Pero está diciendo que te organices para que no lo hagas con preocupación. ¿Sí? Que no lo hagas excesivamente, sino organízate tranquilo y hazlo. Quítate al afán, está diciendo en otras palabras. Y dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Como primero está diciendo, no te preocupes por esto, sino que tranquilo. La vida es más que el alimento.
Ahora, ¿quién es la vida de los hombres? Cristo. Por eso al principio digo, no te preocupes, como que dice, Cristo nos va a proyectar vida. Eso lo ha hecho Él y lo sigue haciendo sobre buenos y malos. Dice, pero también nos va a dar alimento. ¿Qué aprendimos con oración? Él nos va a dar la forma, el deseo de trabajar, nos va a dar salud, nos va a dar capacidad de entender que nos debemos de nutrir, no solo comer. Hay muchas cosas que nos puede dar. Él es el único que lo puede hacer. Hacernos entendidos y capaces de razonar de la manera correcta. Ahora dice, mirad las aves de los cielos. ¿Cuántos nosotros miramos a una ave del cielo? No es sembrado, no el hecho, no, las aves del cielo, los pájaros en otras palabras, saben a dónde ir, saben qué árbol, qué fruto da y cómo ellos de cierta manera se mueven de un árbol a otro buscando su alimento. ¿Qué estoy tratando de decir? Dios también nos puede dar la capacidad a nosotros de poder ganar, de poder ejercer un negocio. Es más, yo conozco hermanos que de cierta manera tenían un negocio donde ellos tenían que trabajar todos los días y 12 horas. Pero ellos me decían, no hermano, yo los domingos cierro. Y le digo al Señor, el lunes, el martes tú me vas a proveer, o la semana, tengo 5 días para que me proveen. Lo que no me gane el domingo me lo puedo ganar en esos días. Y hermano, yo lo hacía, lo vendía. Dios miraba mi intención y me mandaba personas. Y al final vendía lo que tenía que vender. Eso es lo que Dios está buscando. Y no que es que yo tengo que trabajar el domingo, porque si no trabajo el domingo no gano. No quiere eso Dios. Por eso te decía, organízate. Pon fe, ten fe. Mira a los pájaros. Vaya, Dios también te va a dar la fórmula a ti de cómo moverte también en tu negocio y saber que Dios te va a bendecir. ¿Sí? Y dice que no recogen, ¿sí? No guardan sus alimentos y Dios los alimenta. ¿Qué está tratando de decir? Que Dios te puede dar una capacidad a ti o te puede dar un negocio que no necesite tanto esfuerzo para que tú entiendas que no es porque tengas que trabajar duro vas a tener dinero. ¿Sí? Y por eso nos habla. Y nos habla ya en el verso 29, perdón. Sí, en el verso 29. Y nos dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Después de hablarnos del olivo del campo. Me imagino, acá yo nunca he visto un olivo en el campo. Bueno, me gustaría conocerlo. Como dice olivo silvestre. Pero estoy tratando de decir esto. Me imagino que un olivo silvestre debe tener un color muy bonito. Tanto que el Señor dice, ni aun Salomón se vistió, como que dice, el Señor dijo, al olivo lo voy a poner con un color tan bonito, que a Salomón le di sabiduría, pero no lo dejé vestirse así. Él entendía muchas cosas, pero se vistió mal. Un ejemplo. ¿Qué estoy tratando de decir? Capacidad. Dios te puede dar a ti capacidad de vestirte muy bien, de comer muy bien. Eso es. Pero Él quiere que no estés ansioso, que no estés nervioso, que no estés desesperado, que no estés... Yo sé, como seres humanos, a veces, a mí me ha pasado, yo le digo al Señor, ahí te acuerdas que ya llevo 1 año, o llevo 2 años, o 3 años, ¿sí? O van 5 años. Por ejemplo, para que Dios me proveyera a mí una bendición, podríamos decir, monetaria, física, tuvieron que pasar 6 años. Y yo le decía cada año al Señor, ahí te acuerdas que van 5. Señor, ahí te acuerdas que van 6. Y gracias a Dios que en ese 6 me dijo, sí, yo te había dicho que eran 7. Pero he visto tu necesidad y ahora serán 6. Yo sentí como que... Eso es a lo que Dios se refiere. Aprende a esperar sin desesperación. Aprende como recordárselo a Dios como no se lo hacía. Y entiende que si Dios lo dijo, va a suceder. Si Dios lo ha dicho, va a suceder. Entonces tienes que entender que no quiere Dios que digas, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Y qué voy a beber mañana? ¿Y qué voy a vestir? Tranquilo. Yo me acuerdo una vez
que llegué con un par de zapatos y rotos ustedes, ya no más los zapatos, ya no daban más. Hoy en día veo y le digo al Señor, tengo 10 pares, Señor, qué bueno, qué bueno, qué bueno, un día tenía uno, ¿cómo llegaron estos? Pues de ahí, de uno en uno, Dios fue proveyendo, otros me regalaron y así. Dios provee, iglesia. Solo tengamos paciencia para entender que Dios provee. En el verso ya 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Como que dice, Dios quiere que te centres sin ansiedad a buscar a Dios. Que te pongas a servir, que como quien dice, inclusive en el trabajo. Yo me acuerdo en ese entonces cuando Dios me empezó a llamar, yo tenía un trabajo de 12 horas. Y a veces le decía a Dios, Señor, no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir a la iglesia, Señor. Voy a ir porque tengo que congregarme. Pero por mí fuera, no fuera, porque estoy cansado. 12 horas trabajando como caballo, dijo alguien. Y todavía ir a la iglesia como que lo sentía un poquito pesado. Pero ahí le decía a Dios, yo sé que un día más haré un buen trabajo, Señor, donde yo no tenga que correr ni hacer todo esto que hago. Sino que un día, y créanme, hoy tengo ese trabajo. Por eso les digo, busquemos a Dios, busquemos su reino. Y créeme, Dios todo hará que venga por añadidura. Así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Yo sé, a veces créanme, a mí me ha pasado, porque yo cocino. Y como trabajo, entonces cocino de noche, a veces no cocino. Y le digo al Señor, bueno, mañana vamos a ver qué hago y a ver qué se me ocurre. Y créanme, estoy tipo 11 de la mañana, mi almuerzo. Y esto y lo otro. Y hago algo rapidito y todo. Ya me di cuenta que no es porque pasemos toda la noche, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O pasemos todo el día, más bien nos vamos a enfermar. Lo que Dios realmente, mire, en otra parte que nos está diciendo o dando, ¿verdad? Es que no nos quiere ver enfermos por estar preocupados. No. Dios va a proveer y va a proveer de alguna otra manera. Créanme, yo estoy en una situación pagando una deuda y le digo al Señor, yo tendría que haber depositado hace 8 días, pero no lo he hecho porque lógicamente no he tenido. Pero le digo a Dios, en estos días, Señor, y en estos días, y a veces sí es cierto, te tardan, pero de alguna otra manera Dios provee y voy y lo pago. Y siempre me disculpo, perdone, pero no, pero ahora ya tengo, aquí está. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y confiemos plenamente en Dios. Posiblemente nos haga esperar un poquito, pero esperemos con fe y con seguridad, y no con afán ni ansiedad.